Antonio Lozada en otra edición de Cafecito Migratorio, tu futuro en los Estados Unidos. Comienza aquí empoderándote con conocimiento. Hoy, como siempre, comenzamos con las noticias. Juez dictamina que el gobierno de Donald Trump debe repatriar al solicitante de asilo de Guatemala que fue deportado a México a pesar de que convenció a un oficial o a un juez de inmigración, según lo reporta una de las páginas de noticias, de que tenía un miedo creíble o razonable de que iba a ser torturado en México. Esta persona, este inmigrante, era parte de la comunidad LGBTI, había sido violado y atacado múltiples veces por su orientación sexual en Guatemala. Pues pasando por México también sufrió agresiones bastante severas y pudo demostrarle y fue creído por el juez de migración que ordenó que no se le expulsara de los Estados Unidos. A pesar de esto, otro error administrativo resulta en que este inmigrante sea enviado a México, el lugar donde ya había sufrido bastantes daños y torturas, y eventualmente es expulsado de México a Guatemala. Una jueza federal ha ordenado que el gobierno de Trump, así como ya se hizo en dos oportunidades más con un ciudadano de El Salvador que continúa en el SECOT a pesar de que la medida ordenando su regreso ya ha llegado a la Corte Suprema. La Corte Suprema de los Estados Unidos le dijo a la administración de Trump que tenía que facilitar el regreso de este señor salvadoreño en Maryland después de que una jueza de primera instancia ordenara su retorno. Hasta ahora la jueza ha expresado que ha visto un completo desacato de las órdenes, no solamente de ella, pero también de la misma Corte Suprema. Un venezolano es el tercer inmigrante que también desde Houston, en este caso, fue deportado al SECOT en El Salvador, a pesar de que todavía tenía una protección, estaba en el proceso de llevar a cabo, defender su caso de asilo. A pesar de esto fue etiquetado como miembro del Tren de Aragua sin ningún tipo de evidencia, fue enviado. También se ha ordenado el regreso de este inmigrante a los Estados Unidos. Hasta ahora la postura de la administración de Trump ha sido: lo siento, ya no está en nuestras manos, así que bueno, ahí vamos a ver qué hacemos, pero no te garantizamos nada. Y parece que no están haciendo nada o muy poco para poder cumplir con las órdenes de los diferentes jueces federales de primera instancia, de apelaciones, que han dado órdenes bastante claras a la administración que continúa desacatando. Trump pone en la mira a casi 7,000 estudiantes extranjeros estudiando en Harvard con una visa de estudiante. Como lo escuchaste, una de las universidades más prestigiosas del mundo, que atrae el mejor talento quizás del mundo, ahora en la mira y sin la habilidad de poder registrar nuevos estudiantes internacionales después de que la administración de Trump le ordenara a ICE que cancelara la habilidad de Harvard University, de la Universidad de Harvard, de poder continuar aprobando a través del sistema SEVIS o certificando la tendencia de los estudiantes internacionales con F1. Esto significa que se le ha quitado a Harvard la habilidad de emitir I-20s, que son documentos esenciales para poder obtener una visa F1. Esto implica que todos los estudiantes de Harvard, casi 7,000 que tienen un F1, han quedado en un estatus irregular. Una jueza, múltiples jueces han ordenado a que la administración de Trump ni se atreva a arrestar a ninguno de estos inmigrantes mientras que se manejan en cortes de primera instancia y apelación las demandas que Harvard University ha metido en contra de Donald Trump. Algunas personas alegan que la razón por la cual el presidente Trump ha decidido establecer o entablar una guerra sin cuartel a Harvard University, más allá de lo que él dice en las redes, que es que
Harvard ya recibió mucha plata, que Harvard tiene mucha plata y todavía le quita el gobierno y que no sé qué. La realidad parece ser, de nuevo, no me consta, no es algo que he investigado, pero ya bastantes fuentes en las que yo confío han confirmado esto. Parece ser que el hijo menor de Donald Trump se le negó la inscripción en Harvard University. La admisión fue denegada y parte del problema personal que parece tener Donald Trump, y está comportándose de una manera bastante personal, como si tuviera algún tipo de tema con Harvard. Parece ser que tiene que ver con el hecho de que su hijo no haya sido aceptado, admitido en Harvard, y como siempre está compitiendo con Obama y la hija de Obama sí entró, entonces de ahí, según lo dicen algunos estudiosos del tema que han hecho algo de investigación, de ahí viene esta guerra sin cuartel a los estudiantes. Pero por lo menos por ahora van a estar sanos y salvos gracias a estas órdenes de jueces federales impidiendo que se le haga absolutamente nada. Así que vamos a ver cómo se sigue desarrollando esa historia. Marco Rubio, y esto es algo sumamente importante de lo que quería hablar, en varias oportunidades, testificando en frente de la Cámara de Diputados y de la Cámara del Senado, ha expresado que el tema del TPS para los venezolanos, el hecho de que muy probablemente no vuelva a renovarse el TPS para los venezolanos. Ya sabemos que la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una orden permitiéndole a la administración continuar con sus esfuerzos de poder eliminar la extensión que había concedido el régimen de Biden para aquellos venezolanos cuyo TPS en algunas instancias terminaba en abril y el segundo grupo que terminaba en septiembre de este año. La Corte Suprema permitió que la administración continuara con su plan después de que por unas semanas no pudo avanzar la administración mucho en su plan de cancelación del TPS o más bien cancelación de la extensión que dio Biden al TPS para los venezolanos que se les vencía en abril, ya que había una medida cautelar del juez Chen en San Francisco que había sido mantenida por el noveno circuito una vez que fue apelada. La Corte Suprema lamentablemente falló en contra del grupo de venezolanos demandando y por ende ya no tenemos la ventaja de estar cubiertos los venezolanos que tienen TPS por estas medidas cautelares. Entonces, ¿qué significa esto cuando el señor Rubio le preguntan, bueno, pero le estás quitando a más de 500.000 venezolanos un remedio cuando las situaciones en el país no han cambiado? El canciller Rubio admite que la situación en Venezuela no ha cambiado y la manera como ha justificado la administración de Trump y por qué no se está extendiendo el TPS, según Rubio, es que mediante el proceso de asilo, esto es una mejor manera de filtrar los buenos de los malos, los venezolanos buenos o venezolanas buenas o buenos de los malos o malas. Esto tiene muy poco sentido, ya que, como todos sabemos, usted manda una aplicación de asilo y no la revisan por 9 años. Así que esta idea que tiene Rubio de que de alguna manera esto es una manera de filtrar es completamente absurda. Durante el TPS también se hace un proceso de limpieza, de revisión del background de las personas. Simplemente alegar que la razón por la cual no se le puede dar protección a los venezolanos de TPS es porque no se ha hecho lo suficiente para poder entender si son criminales o no. Es simplemente una excusa que no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna base. Entonces, ¿qué dice Rubio que deben hacer los venezolanos? Él dice, bueno, la mayoría puede meter asilo y la mayoría probablemente tienen casos fuertes de asilo. ¿El problema cuál es? Rubio no es el que decide los casos de asilo, ni siquiera cerca. La Secretaría de Seguridad Nacional es la que decide los casos de asilo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver lo que dice el canciller y cómo eso impacta tu habilidad como venezolano que perdió el TPS de poder conseguir asilo?
La realidad es esta. Si tú tienes doble nacionalidad, y muchos venezolanos que tenían TPS tienen doble nacionalidad, a menos de que estés en el segundo circuito, Vermont, Connecticut, Nueva York, no vas a poder meter un caso de asilo porque en todos los otros circuitos, incluyendo el noveno circuito, que es uno de los más liberales, vas a perder sí o sí tu caso de asilo. Es más, probablemente ni siquiera vas a llegar a una audiencia final. Entonces, ya ahí tenemos a miles de venezolanos o venezolanas con doble nacionalidad, muchos de ellos europeos, españoles, portugueses, que jamás han estado en estos países, que ya de entrada, muy probablemente, van a perder la habilidad de poderse quedar en los Estados Unidos. Entonces primero tenemos ese grupo. Después tenemos al grupo de venezolanos y venezolanas que, de nuevo, se les pasó el año de estar en los Estados Unidos y en algunas instancias pudieran tener dificultades, no siempre, hay excepciones a esta regla, pero en algunas instancias pudieran tener problemas explicando por qué no habían metido un caso de asilo antes. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? No es lo mismo si usted llegó a los Estados Unidos, se quedó 2 años en situación irregular, después metió el TPS y después ahora usted quiere meter asilo. Usted va a tener que explicar por qué cuando usted llegó a los Estados Unidos y se pasó 2 años aquí antes de meter el TPS, ¿por qué no metió un asilo? Este argumento de que, bueno, tenía TPS que me protegió y por ende no metí asilo, puede funcionar para una persona que tenía un TPS casi inmediatamente después de llegar. Pero si usted no tenía un caso de asilo antes, esto puede generar algunos problemas, especialmente si la mayoría de los eventos de su persecución ocurrieron cortamente antes de que usted viniera a los Estados Unidos. Entonces no es tan sencillo como lo está diciendo el señor Rubio. Es más, les digo mucho más. Las órdenes en este momento, y lo estamos viendo en las deportaciones, que están los arrestos masivos en las cortes de inmigración de personas que tienen su primera corte, su master calendar, están siendo arrestados en Arizona, Nueva York, Miami, Houston, Los Ángeles. Estamos viendo en absolutamente todo el país inmigrantes siendo arrestados por agentes de ICE, enredadas en las cortes de inmigración antes de que estas personas tengan el chance de pelear un asilo. Y no solo eso, son los fiscales los que están pidiendo, los fiscales que trabajan para Kristi Noem, no para Marco Rubio, ojo, ¿okay? Para los que trabajan para ICE, los abogados, los fiscales militares, de inmigración que trabajan para ICE, para OPLA, para Kristi Noem, son los que están en este momento pidiendo estimaciones de estos casos en corte, y los jueces muchas veces están viéndose obligados a conceder estas eliminaciones de los casos, estas desestimaciones de los casos. Entonces, imagínense ustedes las personas, el ejecutivo, que es el que va a tener el poder de pedir que se desestimen estos casos que están pendientes. Apenas se desestime este caso, ya no tienes un caso en corte, ya no tienes un caso de asilo y por ende puedes ser arrestado, se te va a poner en un centro de detención. Ahí muy probablemente, dependiendo de cómo la jueguen, pueden darte una deportación expedita. Entonces, muchísimas personas en este momento están rascándose la cabeza porque dicen, bueno, ven acá, si el fiscal desestima el caso para justificar el arresto de ICE en la Corte de Inmigración antes que yo pelee mi caso de asilo, eso no me da a mí la oportunidad de llenar de nuevo mi caso de asilo una vez que esté en el centro de detención. Bueno, probablemente, pero los jueces de inmigración en los centros de detención tienden a tener índices de negación que están por encima del 90%. Entonces todo esto es un truco bastante diabólico para que usted, que de repente está enfrente de un juez de inmigración bastante bueno, que aprueba bastantes asilos, ahora resulta ser que usted termina por esta maniobra que se está haciendo en las cortes de inmigración a través de los fiscales de inmigración, de una manera que a mi juicio es bastante deshonesta, ¿okay? Entonces usted termina enfrente de un juez de inmigración que tiene un índice de 95-99% de deportaciones, que deporta a todo el mundo mientras usted está detenido. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la ventaja para la administración que usted esté detenido? Que si usted quiere apelar, usted tiene que quedarse ahí adentro. Entonces, ¿qué pasa? Para ellos es perfecto este plan. Lo arrestan, cumplen con los números de arrestos
para que el señor Trump esté feliz. Después de eso, le reactivan potencialmente el caso, si es que no lo deportan de manera expedita. Quizás, si usted tiene suerte, lo dejan reactivar el caso, pero esta vez, en vez de ser enfrente del juez de inmigración que usted tenía antes, cuando usted estaba no detenido, ahora tiene un juez de inmigración que probablemente lo va a deportar, como vemos la mayoría de las personas detenidas siendo deportadas por estos jueces que casi no aprueban ningún asilo. Entonces, es bastante macabra la manera. Entonces, claro, cuando tú escuchas a Rubio decir, bueno, no, pero es que los venezolanos que aprueban asilo, tienes un montón de gente, ¿verdad?, tomando esto y diciendo, pero es que Rubio dijo que podíamos aplicar asilo, pero es que Rubio no es el jefe de los fiscales de inmigración. Y es que lo que estamos viendo de los fiscales de inmigración, de los jueces de inmigración, no es amigable ni una postura abierta a darle asilo a los venezolanos solamente porque son venezolanos. Creo que Rubio simplemente está tratando de estar bien con el cielo y con el diablo, ¿verdad? Está tratando de todavía no perder completamente el respeto de la diáspora venezolana, que muchas veces lo hizo senador, y que los que pueden votar lo apoyaron y lo han apoyado a través de su carrera política, y está tratando de vendernos algo que simplemente es una falsedad. Rubio no piensa que la mayoría de los venezolanos van a ganar sus casos de asilo. Rubio no está ahí para proteger a muchísimos venezolanos que están siendo arrestados con casos todavía pendientes en corte de migración de asilo en las cortes de migración. ¿Dónde está Rubio hablando acerca de eso? Diciendo no se los lleven porque probablemente tienen un caso bueno de asilo. Entonces ahí es donde está el problema. Están desestimando los casos que están viendo, están mal fundamentados, y la mayoría de los inmigrantes cuando llegan no tienen los fondos para contratar un abogado que sepa de asilo. Contratan un abogado muchas veces que no hace mucho, contratan un paralegal que no hace mucho, y en vez de contratar, porque no tienen los medios, no tienen los recursos, ¿verdad?, a un especialista en asilo, contratan a cualquier abogado que les pone cualquier cosa ahí, o a un paralegal, y lamentablemente este grupo de personas son los que son más susceptibles a que les desestimen los casos y terminen con una deportación expedita. Entonces, es verdaderamente preocupante que tantas personas en las redes, que no saben absolutamente nada de lo que están hablando, empiecen a decirle a los venezolanos que no se preocupen porque Rubio dijo que todos los venezolanos calificaban para TPS. Eso no fue lo que dijo Rubio. Y de nuevo, Rubio puede decir misa y no importa, porque al final del día no es él el que toma la decisión. Y eso es lo que tenemos que entender. Rubio no es el que va a tomar la decisión si a usted le dan asilo o no. Las personas que trabajan para Rubio no van a tomar esa decisión. Personas que trabajan para Kristi Noem, que ya nos ha dicho que quieren hasta casi eliminar el asilo, esas son las personas que van a estar encargándose de deportarte. Entonces, de nuevo, creo que tenemos que tener mucho cuidado en confiar en estas palabras del canciller Rubio, porque a diferencia de lo que muchos están diciendo por ahí en las redes, que bueno, que no se preocupen, que Rubio dijo, que Rubio no dijo, simplemente no es la realidad. Usted va a tener muchísimas dificultades obteniendo un caso de asilo, a menos de que tenga un argumento bastante sólido, y las personas que se atrevan a empezar a inventarse un caso de asilo, contando con que los van a tratar más suave, simplemente entienda que eso simplemente no es lo que está ocurriendo, ¿okay? Así que mucho cuidado con eso. El temor por aumento de operativos en ICE en las cortes de inmigración. Muchísimos inmigrantes, por supuesto. De nuevo, el plan macabro. Ponen a los agentes de ICE a ir a las cortes, la gente deja de aparecerse en las cortes, le dan una deportación a ausencia y todo está más fácil. O sea, de nuevo, es increíble lo que está ocurriendo en este país. Ya no sé, nadie está ni siquiera pretendiendo que quieren seguir o darle algún tipo de derecho a los inmigrantes. Están haciendo lo que les da la gana y por lo visto van a continuar haciéndolo. La primera pregunta que tengo para hoy: las personas que tienen un caso de asilo por UCIS tienen el mismo riesgo de deportación que aquellas con un caso en corte. Me refiero, si el hecho de tener un caso de asilo pendiente no te protege de una deportación mientras espera la fecha de presentación del caso. Cuando tú eres llamado a una entrevista, en ese momento, si ellos deciden negarte el asilo, ¿okay?, generalmente, a menos de que tengas algún tipo de estatus en ese momento, con un TPS todavía válido,
generalmente te van a referir a la Corte de Inmigración. Ahora, una de las cosas que puede hacer el juez de inmigración, que puede hacer la administración de Trump, una vez que UCIS te niega el asilo afirmativo en la oficina de asilo, en la entrevista, una de las cosas que puede hacer la administración de Trump, y que lo hizo en un momento, es dependiendo de qué tan mal fundamentado esté tu caso de UCIS, puedes simplemente elegir enviar unos oficiales de ICE, detenerte, obligarte a pelear tu caso de corte mientras estás detenido, y eso, si pierdes, que generalmente vas a perder porque la mayoría de los jueces de inmigración que ven casos de detenidos lo que hacen es negar casi todos los casos. Si tienes que apelar al Board of Immigration Appeals, tienes que hacerlo desde el centro de detención. ¿Cuántas personas crees tú que van a apelar su caso de asilo si se tienen que quedar 3 meses más en un centro de detención, 5 meses más, 1 año más, 2 años más en un centro de detención? Nadie. Entonces, claro, este es el negocio redondo para Trump, porque los que no se autodeporten simplemente los ponen en un proceso de deportación, los detienen así cuando pierdan sus casos de asilo afirmativo. Ahora, esto no lo hemos visto en todo el país, pero no me sorprendería para nada que empecemos a ver este tipo de prácticas porque tiene sentido. Es parte del plan que estamos viendo, es parte de los patrones que estamos viendo. Así que, lamentablemente, esa es nuestra nueva realidad. ¿El TPS del 2023 está totalmente eliminado o todavía se espera una decisión para saber qué pasará con ese beneficio? Si el juez Chen tiene un juicio acerca de este tema del TPS que se vencía en abril, que ya se venció, recordemos que lo que el juez Chen está tratando de decidir es si la Secretaría de Seguridad Nacional tiene la autoridad de cancelar la extensión que ya fue concedida por otro director del Servicio de Seguridad Nacional, por una administración anterior. Así gane las partes demandantes, así los venezolanos que están demandando, que son los que perdieron su habilidad de mantener su TPS porque se les venció en abril de este año, así ellos ganen. Lo que sea el fallo del juez Chen, va a ser apelado al noveno circuito. Y por lo que estamos viendo, cuando llegue a la Corte Suprema va a muy probablemente hacer lo que ya vimos que hizo, que fue simplemente no permitir que se mantuviera una medida cautelar, y ahora que fallaron en contra de la administración, la Suprema Corte muy probablemente va a revertir un fallo favorable hacia los demandantes y de nuevo darle una victoria en cuanto a esta habilidad que pudiera tener la administración de cancelar esta extensión del TPS. Entonces, así ganen los demandantes, todavía existe un riesgo altísimo de que cuando se apele a la Corte Suprema, ese fallo favorable vaya a tener la misma fe que tuvo la medida cautelar que nos dio ese mismo juez, que nos dio una protección temporal de algunas semanas, pero al final del día quedamos por fuera y sin TPS. Así que yo creo que todos los venezolanos que tienen TPS tienen que estar preparados para tener otro remedio, porque no veo, a mi juicio, y esto lo digo de manera muy responsable, no veo, basado en lo que el patrón que estamos viendo, en las declaraciones que se están haciendo por parte del canciller, de la Secretaría de Seguridad Nacional, de la Fiscalía General, no veo, que son los 3 departamentos que más tienen inferencia en procesos migratorios, no veo, basado en lo que hemos escuchado y además de la administración, el mismo Donald Trump, no veo cómo ellos coherentemente ahora cambiarían de opinión y decidirían extender el TPS. Si usted es venezolano y está pensando que a los que se les vence en septiembre, esos sí van a recibir una extensión, como escuché en estos días de un colega que estaba diciendo que los tepecianos del 2023 venezolanos corrían un riesgo mayor que los tepecianos del 2021 porque supuestamente los tepecianos del 2023 casi todos habían entrado por frontera. Esto es absurdo, esto no es verdad, los números ni la data, por lo menos nada publicado, nos dice, soporta esa
postura o esa conclusión, así que esto es simplemente una ficción, un invento y respetuosamente ese colega no entiendo de dónde está sacando eso, simplemente la realidad es esta. Si usted tiene TPS y era del grupo del 2023, ya usted probablemente no va a tener TPS de vuelta y tiene que probablemente hacer planes alternativos. Y si usted se le vence en septiembre y usted está pensando o está contando con algún tipo de extensión porque cree en este argumento que les acabo de presentar, de nuevo, creo que está siendo poco prudente. No veo cómo una administración con la retórica que hemos escuchado va a justificar aprobar o extender una aprobación del TPS de los venezolanos que se les vence en septiembre. Así que usted empezaría a trabajar en otro remedio, porque verdaderamente es, a mi juicio, bastante improbable que haya ningún tipo de extensión para el TPS de los venezolanos. ¿Okay? Entré por frontera, me dieron parol, tenía TPS 2023 y tengo asilo pendiente, puedo casarme para ajustar. Si usted entró por frontera, usted tiene que limpiar la entrada irregular antes de que usted pueda beneficiarse de un matrimonio con un americano o con una americana. De otra manera, de nada le va a servir casarse. Además de eso, sabemos que en este momento los casamientos están siendo evaluados en las entrevistas con muchísima agresividad. Se va a volver mucho más difícil obtener algún tipo de estatus. Y en el caso de usted no puede obtener ese estatus porque entró por frontera y no ha limpiado a través de una I-512T. Así que, lamentablemente, eso no va a ser una opción viable para usted. Recomienda que una persona con un proceso de corte pendiente, un re-registro de TPS también pendiente, sin multas su entrada al país y con licencia Real ID viaje dentro de Estados Unidos. En este momento yo no le recomiendo a nadie que viaje a ningún lugar. Muchas personas van a poner en los comentarios, pero yo viajé y no me pasó nada. Bueno, chévere. Usted quiere tomar esos riesgos, viaje todo lo que usted quiera. Pero si usted me está preguntando a mí cuál es la manera más prudente de actuar en este momento, trate de no viajar a ningún lado, porque en este momento no hay absolutamente ninguna garantía de nada y eso es algo que tenemos que agarrar conciencia. Los casos de asilo se están moviendo. Nosotros introdujimos la solicitud y no hemos recibido respuesta. Ya fuimos a colocar las huellas, pero hasta ahí ha llegado el proceso. Están moviéndose, sí. Muchas personas que tienen 10 años esperando en este momento están siendo llamados a entrevistas. Muchos de ellos están siendo enviados a corte. Si tienen TPS, están recibiendo NOIDs, lo cual después les explicaré, va a complicar muchísimo la vida de estas personas, porque igual eventualmente van a recibir un NTA, que los va a poner en un proceso de deportación. Así que lamentablemente tenemos una situación bastante peligrosa por ahí. Renové mi TPS, pero aún no me ha llegado la aprobación. Mi pregunta es, ¿puedo solicitar el permiso de viaje o debo esperar a que me aprueben el TPS? Usted puede solicitar el TPS, el permiso de viaje del TPS I-512T. El problema es que se está tardando como 8 meses en aprobarse. Y esto implica que usted muy probablemente para cuando le llegue ya su TPS va a estar aprobado, va a estar vencido. Entonces, honestamente, sabiendo lo que sabemos, que ya la Corte Suprema no permitió que continuara en vigor la medida cautelar del juez Chen, en este momento usted no tiene TPS si se le venció. Si tiene un TPS pendiente, no importa porque ese TPS ya no va a ser extendido. Entonces es solamente cuestión de tiempo para que le llegue la denegación. Abogado, los casos que fueron desestimados hace 2 años debido al TPS corren algún riesgo, aun cuando ya se enviaron a UCI. De nuevo, corres el riesgo de que UCIs desestime tu caso porque ya tomó una decisión, si ya pasaste por UCIs. En algunas instancias, si no cambiaste algunas de las cosas de tu asilo, agregaste algunos argumentos, hasta eso tiene sus riesgos. Pero de nuevo, tienes que hablar con un abogado de migración, tendríamos que evaluar qué tipo de asilo fue desestimado hace unos años por las cortes, cuál ha sido tu historia procesal, si es tu primera vez en UCIs, tenemos que evaluar un montón de cosas para poder decirte si estás o no estás en peligro. Pero bueno, esto es lo que me da chance de cubrir hoy. Muchísimas gracias por el apoyo. Nos vemos mañana. Cuídense muchísimo y de nuevo vamos a seguir informando como ustedes se lo merecen para que por lo menos tengan toda la información que necesitan para poder tomar decisiones
para el futuro de ustedes y su familia. Un gran abrazo. Hasta luego.